Sé que las presentaciones son triviales, que es algo bastante común dentro de la cultura cosmopolita, o es decir, en todo el mundo, pero creo necesario y no superfluo el presentarme, ya que soy novicio y nuevo en este ámbito de la generación de videos didácticos y pedagógicos dentro de la plataforma de YouTube. ¿Y por qué hago estos videos? ¿Qué tienen de interesante? ¿Por qué alguien va a querer ver un video de un adolescente, de un filósofo? ¿Por qué? ¿Se hicieron esa pregunta? Bueno, la filosofía se la considera madre de todas las ciencias. ¿Pero por qué se la considera madre de todas las ciencias? Terrible catálogo debe ser muy importante o generó un cambio abismal dentro de la historia de la humanidad. Y sí, fue así. La filosofía nos hace pensar, nos hace dudar. Es el temblor de todo dogma. ¿Por qué? Justamente lo que estoy haciendo, porque nos hacemos preguntas, nos genera dudas. Y esas dudas se generan por nuestra curiosidad. ¿Y qué es la curiosidad? Es un aspecto finito de la existencia humana. ¿Por qué somos curiosos? Porque nuestro conocimiento es limitado, es finito, es esporádico, espontáneo. Pero bueno, empecemos. Y antes de empezar, quiero mencionar una frase en latín del famoso filósofo René o Renato Descartes, iniciador de la filosofía moderna y gran conspicuo o ilustre, se lo podría mencionar, del Renacimiento, ya que tomó muchísima fuerza su pensamiento en el movimiento del Renacimiento, que dice: cogito ergo sum. Pienso, yo pienso, y luego existo. No debe pasar desapercibido esta frase porque enmarca mucho la esencialidad del pensamiento, que no tan solo es una atribución a personas o pensadores que tienen tanto tiempo para pensar porque no trabajan supuestamente, o porque son locos que piensan en cosas estúpidas que no interceden en ninguna forma en el mundo, y es todo lo contrario. Todos los cambios que la sociedad ha experimentado es gracias a estos filósofos, estos pensadores que se enriquecen diariamente, no tanto en el aspecto intelectual, sino también espiritual. Pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. Bien, hablaremos de los presocráticos. Ustedes se preguntarán, ¿quiénes son los presocráticos? ¿Qué interés tienen dentro de la historia de la filosofía? Y déjame responderte que son extremadamente ineludibles para comprender la aplicabilidad de la filosofía y su nacimiento hace más de 2 milenios. Bien, ¿qué tiene de interesante este tema? ¿Quiénes son? Los presocráticos, presocráticos, antes de Sócrates. ¿Qué tienen de importante? Los presocráticos fueron, o se consideran, los primeros filósofos que entablaron una de las épocas más reconocidas e influyentes en la tripartita de los griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles, con respecto a su pensamiento. Para enclarecer esto, veremos a Tales de Mileto, un filósofo que nació aproximadamente en el siglo VII, nacido en la ciudad de Mileto, por eso es Tales de Mileto. Y Tales de Mileto fue uno de los primeros filósofos de pasar a lo que se considera dentro de la filosofía del mito a los logos. ¿Y qué es un mito? ¿Qué es un logo? Los mitos es una explicación irracional. Intenta
desenmascarar la realidad, nuestro mundo, en fundamentos infundamentados, que llega a un tope en donde claramente no se comprenden bien o se comprenden con la aplicación, por ejemplo, de la fe o simplemente de la creencia. Y los logos deriva del pensamiento clásico griego, que logos es discurso racional. ¿Y qué es un discurso racional? ¿Por qué de los mitos a los logos? ¿Por qué de algo irracional a algo racional? Justamente por eso, los hombres, o más bien la sociedad, o aquellos que se han enriquecido tanto, han aumentado tanto su caudal de conocimiento, que han empezado a experimentar, a ahuyentar las dudas, buscando respuestas que sean comprensibles con el propio pensamiento humano, que es la razón. Tales de Mileto fue un filósofo, o más bien todos los presocráticos tenían una misma caracterización, más allá de que se diferenciaban diametralmente sus propias filosofías, puntos de vista y métodos a aplicar. Bien, Tales de Mileto afirmaba que el arjé, o el arché, o más bien arjé, que arjé significa en griego principio, inicio de algo, es decir, estos filósofos buscaban explicar mediante el logo, el discurso racional, el inicio de la realidad, del mundo. ¿Cómo inició el mundo? ¿Quién creó el mundo? ¿Cómo se creó el mundo? Y todos estos filósofos buscaban respuestas no mitológicas. Mitológica siempre intercede un teo, un dios. Porque vino un dios y generó de la nada, o vino un dios sol, un dios nube, y decidió crear a los espécimen, a los seres vivos, y después se diferenciaron los hombres de los animales, y todo lo demás. Estos tipos no querían ese tipo de respuestas. ¿Por qué? Va a llegar un punto dialéctico, es decir, van a empezar a refutar tanto, a preguntarse tanto, que van a chocar con una pared de pura y exclusiva irracionalidad, es decir, ya no hay respuestas. Entonces, se apartan de esos puntos de vista tan triviales, tan doxa, y generan sus propios discursos racionales. En el caso, Tales de Mileto, él decía que el principio de nuestra realidad, o del cosmos, que cosmos significa universo, todo, es el agua. Otro filósofo, Anaximandro, que también son de la escuela de Mileto, afirmaban uno que era el apeirón y el otro que era el aire. Estos se los consideran, estos tres filósofos, Mileto, Anaxímenes y Anaximandro, se los considera naturalistas. ¿Por qué naturalistas? Porque utilizan elementos de la naturaleza o procesos de la naturaleza para explicar toda la realidad, todo el universo. Después tenemos, los voy anotando, tenemos a los naturalistas, que no se vea, a los pluralistas, y acá hago hincapié en los pluralistas. ¿Por qué pluralistas? Pluralistas significa de plural, de muchos, de cuantiosos, algo que tiene variedades de componentes. Algo clásico, o más bien muy conocido y que mencionado en esa época suena muy anacrónico. Anacrónico significa que no es de ese tiempo, de esa época. Los átomos. Esa teoría atómica generada por Leucipo y Demócrito allá por el siglo VI a.C., siglo VI, siglo V a.C., ellos afirmaban que todo, o el inicio o el arjé del cosmos, es decir,
nuestro mundo se formaba a partir de pequeños átomos. Después tenemos a los pitagóricos, que afirmaban que el arjé, que el cosmos, es o son los números. Y no me viene nada extraño, nada peculiar, ya que Pitágoras, el del teorema de Pitágoras, que nos enseñan en la escuela, en secundaria, él fue o se considera padre de esa disciplina, de las matemáticas, de la geometría. Y después tenemos a Empédocles. Empédocles, un filósofo bastante particular y muy... No encuentro una definición exacta de cómo o qué calificativos adherirle a su personalidad, pero Empédocles era un elementalista. ¿Por qué? Porque consideraba que la realidad se fundamentaba en los principios de 5 elementos, que son los más comunes: aire, fuego, tierra, etc. Y bien, después tenemos a los filósofos. Heráclito, el oscuro le llamaban, y Parménides de Elea. Estos dos filósofos discrepaban sus filosofías por criterios. ¿Por qué? Parménides decía que el ser es único, es inmutable, es incambiable. Heráclito, a diferencia, decía que todo es cambio. Es decir, encontraba el principio de la realidad, o quizás ni interesado estaba al decir eso, era más bien una reflexión que nacía de las propias experiencias y demás atribuciones, al decir la conocida frase de nadie se baña en el mismo río dos veces. ¿Por qué? Tanto el río como el agua y como yo no somos los mismos. Y es la realidad, es algo comprobable iba a decir indudable, pero dentro de la filosofía todo se duda. Aquellos dogmas se los dejamos para otras disciplinas, otros menesteres u otras ramas que deben de consolidarse en un punto de vista fijo e inmutable. Bien, entonces, contraposición. Heráclito, todo es cambio. Parménides, no todo es cambio. El ser es único, inmutable. Bien, estoy siendo muy reduccionista en varias afirmaciones, pero ya lo veremos más profundamente para que puedan comprender. Hasta ahora lo que tienen que tener en cuenta es que los presocráticos filósofos que están antes de Sócrates, pero no tan solo que están, sino que su filosofía se atiene a estos principios: buscar el principio del mundo, el principio de nuestro cosmos, del universo, buscar el arjé del cosmos. Ahora profundicemos en los griegos clásicos, el trío de sucesiones filosóficas que son Sócrates, maestro indeseado de Platón, Platón, maestro a partir de generar la primera universidad de la historia llamado Academia, porque estaba posicionada en academos, es decir, el territorio, la ubicación, estaba posada en un santuario, o podría mencionarse que su ubicación era cultural y estaba dedicada al héroe Academos, por eso Academia. Y ahí tenía a uno de sus más queridos y más influyentes dentro de la historia filosófica de la humanidad, Aristóteles. Y cabe aclarar que su maestro Platón no se llamaba Platón, se llamaba Aristócles. Platón es un calificativo que significa en griego platos, espalda ancha. ¿Por qué? Porque Platón practicaba ejercicios físicos
ya que en la Grecia antigua era muy mencionada o se afirmaba en los cuerpos de los ciudadanos griegos, atenienses principalmente, el kalos kagatos. ¿Qué es el kalos kagatos? Me dirás tú. Kalos kagatos significa bello por dentro y bello por fuera. Esto enmarca mucho el pensamiento cultural y no tan solo ético, no, estético. Ahí me confundo. Estético. Los cuerpos son hermosos, pero acá siendo más trivial, cuando veo un cuerpo hermoso, sea de un hombre o de una mujer, en mi caso de una mujer, y esa mujer tiene la posibilidad de hablar, tiene la potencia de hablar, y cuando hace pronunciaciones tan vacías, tan toscas, groseras e ignorantes, se desvanece claramente toda la belleza. A todos, o a la mayoría, hemos experimentado estas cosas. Por eso ellos afirmaban, la belleza es tan solo de dos cosas, la física y la mental. Las dos se suceden una a las otras, una a la otra más bien. Bien, y hablemos de Aristóteles. Aristóteles, preceptor de uno de los jóvenes y hombres más conocidos en la historia, llamado Alejandro Magno, hijo de Filipo IV, tercero, discúlpenme si no soy exacto en eso, quien empezó la campaña de un imperio. ¿Por qué? Ahora nos centremos en lo sociopolítico y cultural. Los griegos afirmaban o tenían una forma de gobierno y político distinto al que tenemos ahora. En mi caso, que vivo en Argentina, la provincia de La Rioja no es un país. Buenos Aires no es un país. Son provincias, conforman a un Estado Mayor nacional, pero aún así se defienden su federalismo, su autonomía y autosuficiencia, tanto en lo político, en lo jurisdiccional, teniendo en cuenta la ley de Kelsen, es decir, si en la provincia de La Rioja deciden no multar a aquellos que van sin casco, pero en las leyes nacionales dice si se deben multar a aquellas personas que no lleven casco. La ley de Kelsen dice lo siguiente: se respetan las jerarquías. Primero está la Constitución, los tratados y los convenios, convenios internacionales, tratados internacionales, y después están todo lo demás, departamentales, provinciales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora volvamos al griego, a los griegos. Aristóteles, nacido en Grecia, pero él era de Macedonia. Por eso fue elegido como preceptor, maestro de Alejandro Magno, quien claramente reventó el potencial que tenía Magno para convertirse a los 20 años, conquistador de todo el mundo conocido. Y también Alejandro Magno recobra una anécdota muy famosa, mencionada, muy mentada, que es la de Diógenes el perro. Y Alejandro Magno, con toda su protuberancia, con toda su pujancia y poderío, y con total soberbia, se acerca a Diógenes el perro. Diógenes estaba desnudo, era el chavo literalmente, no en el sentido figurativo, sino de que estaba viviendo en un barril. Estaba desnudo en su barril y Magno se acerca y le menciona, obviamente siendo muy reduccionista en esto y también parafraseando, en pocas palabras le dijo: soy el rey de todo, conquisté el mundo, ¿qué quieres? Yo te puedo dar todo lo que tú quieras. Y Diógenes, obviamente representando a su filosofía naturalista, natural,
le dice: quítate, me estás tapando el sol. Demuestra que los honores y todo lo demás no le interesan. Y bueno, abandonemos esas circunstancias y volvamos a Aristóteles. Aristóteles, famoso, conocido por el motor inmóvil, acto y potencia, por la virtud como un término medio. Ese es el Aristóteles que quiero que conozcas. Bien, volvamos a Platón. Platón fue influido por Heráclito y Parménides, directa o indirectamente. ¿A qué me refiero? Platón decidió consolidar al ser. ¿Qué es el ser? La existencia. ¿Por qué? Acá hay dos dicotomías. El ser cambia y el ser no cambia. Heráclito por un lado y Parménides por el otro. Entonces dice Platón: voy a consolidar estas dos afirmaciones en mi filosofía, en mi teoría. ¿Cómo? Con las ideas, con el mundo de las ideas. Un mundo que no cambia y un mundo que sí cambia, que es degradable, que es susceptible y pasivo al cambio. Pero la razón, la razón que concibe las ideas, que están jerarquizadas por la idea suprema del bien, es decir, la idea del bien es la que está representada, reinando o está en el trono de las demás ideas. En cambio, en el mundo existe lo contingente, lo esporádico, lo cambiante. En Aristóteles hace un estudio desde su posición, desde su época y en su año, a las anteriores filosofías. Denotó en su propio maestro varias falencias, que después lo voy a mencionar. Y Aristóteles no se consolidó tanto en estudiar a los presocráticos, pero sí fue partícipe de esta influencia que los presocráticos tuvieron en estos griegos: Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates, ¿por qué no he hablado tanto de Sócrates? Porque Sócrates no buscó ni el arjé, no se interesó por el cosmos. Sócrates es de la filosofía práctica, es de la virtud, es de la acción, de la filosofía no como algo intelectual, de leer, de disociarse del mundo, sino de aplicar esa filosofía de la pregunta, de la duda, en el ámbito humano. Bien, una reflexión personal para concluir este video novicio, que sé que le va a encantar a aquellos que decidan escucharme, que decidan interesarse por la filosofía. Encontramos un último atisbo de mi personalidad. ¿Qué pienso yo acerca de los presocráticos? Que es lo fundamental en este video. Los presocráticos nos ayudan, o me ayudaron, y les ayudarán a comprender mejor la esencia, el nacimiento, el por qué nace la filosofía. Nace como una contraposición de las respuestas más comunes, que siempre son mitológicas o religiosas. Pero Tales de Mileto, que fue el primero de pasar de los mitos a los logos, decidió separarse, discrepar, decir: no, yo soy un hombre pensante, puedo preguntarme, puedo hacer variedades de dubitaciones en mis soliloquios que se generan en el zozobro. Soliloquio significa lo que estoy haciendo ahora mismo, pero en modo didáctico, hablar, más bien decir en voz alta mis ideas y pensamientos. ¿Y qué zozobro? Inquietud. Eso es lo que le generó a Tales de Mileto, inquietud. Me inquieta saber cómo el mundo se formó, quién formó el mundo, cómo se formó el mundo. Y yo no quiero respuestas irracionales, que llegue un punto en que
no pueden soportar más preguntas. Yo quiero formar un propio criterio, una respuesta que sustente y sea suscitada por el criterio de la razón, de lo lógico, de lo que sea comprensible. Bien. Además de que con Tales de Mileto se puede ver claramente los tres principios que para mí son de la filosofía. Para filosofar es necesario el ocio. También la duda, porque es el temblor de todos los dogmas, de las domesticidades y de las dogmaticidades que ya lo he mencionado, y la curiosidad, el querer saber, porque filosofía significa amor al conocimiento. Filo, espero se vea, filo significa amor, y Sofía no es el familiar, no es la prima, no es la novia, no es la compañera, significa conocimiento. Así que ya tienen un dato nuevo para aplicar en sus vidas diarias. Espero se suscriban a mi canal, sigan atentos a las notificaciones que le lleguen de los videos nuevos que vaya realizando y puedan acompañarme en este recorrido de hacer videos filosóficos, reflexiones filosóficas, que son escuetos, no tan profundos, porque mi necesidad, o más bien el menester que encuentro en la sociedad, en los estratos de la adolescencia, es que piensen, duden. Eso me interesa a mí, que piensen y duden, que no se dejen llevar por la corriente, por la marea, por ese vendaval de creencias, ideas y paradigmas, y simplemente se dejen llevar, o como yo lo sustento, en el ejemplo bastante metafórico de decir, tenemos dos opciones. Tengo un río enfrente mío, y no es Heráclito. Tengo una jarra con agua, y tengo una piedra. La jarra con agua, hago que descienda y va a caer el agua. ¿Qué va a hacer? Si el río viene con fuerza, y aunque no tenga fuerza, se va a mezclar y se va a diseminar en todas las demás partículas de agua, y se va a perder. Ahí tenemos la primera persona, la que se pierde. Y segundo, tenemos la piedra. La piedra es más densa. La piedra se afirma en su propio peso, que a su vez encuentra su ser, su esencia en la ley de gravedad. Pongo la piedra en el río y si la piedra es muy pesada, no lo va a mover. Eso tenemos que ser nosotros. Crear una personalidad, una construcción individual propia de mi forma de ser, de mi personalidad, de lo que yo quiero ser en la vida, de los objetivos y de los cumplimientos de los deseos propios, que sean mías, propiamente mías, no que la sociedad u otros, los otros, hablen por el yo. Eso no lo deben de permitir, jóvenes, adultos, sea cual fuere tu índole. No me interesa el índole de quien me esté observando y escuchando, sino que me interesa que muera la ignorancia. La ignorancia es el mal de todos es el principio de todos los males. Perdón, lo dije al revés. Bien, finalicemos con este video y si tienen dudas o se les genera el zozobro, la inquietud, me lo escriben en los comentarios. Muchísimas gracias y se me cuidan mucho.